vamos a pasar a... Nos vamos de Mastodon y nos vamos a Mozilla, ¿vale? Vamos a hablar de privacidad y de transparencia. Estaba hablando antes con Tasos Stampelos es nuestro próximo invitado, que él es griego mediterráneo como yo, y decía, ¿de dónde vienes? Me decía, de Bruselas. Digo, la ciudad gris. Dice, sí, es que para nosotros es muy complicado estar allí. Pero bueno, viene para hablarnos de lo que hace como director de políticas públicas en Europa para Mozilla, y su labor se centra básicamente en garantizar más privacidad, transparencia y devolver un poco el control a la ciudadanía sobre el navegador que usa. Impulsa iniciativas que hacen un Internet de espacio más seguro y más justo. Va a entrevistar Demo Peláez, que es periodista e integrante del equipo de cibervoluntarios. Les dejo el espacio para que empiecen su charla. Adelante. Tasos Stampelos, director de políticas públicas en Europa para Mozilla, trabaja para que las personas tengan más privacidad, más transparencia y más control sobre su vida digital. Desde Mozilla lidera iniciativas que buscan hacer de Internet un espacio más seguro y más justo. Lo hace con propuestas que anticipan riesgos y transforman las reglas del juego digital en favor de la ciudadanía. La autonomía digital es clave para que Internet funcione. Tasos, thank you very much for being here with us. Tasos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eres el director para políticas públicas para la Unión Europea de Mozilla. Vamos a hablar de transparencia y privacidad, de regulación de IA. Pero primero queremos conocerte un poquito mejor para saber cuál ha sido tu trayectoria. ¿Qué te preocupa personalmente de los derechos digitales en Europa? Muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Es la primera vez que vengo a Málaga, pero tengo que volver. Bueno, me alegro de hecho que lo hayáis hecho aquí, no en Madrid, ni en ninguna otra gran capital ni gran ciudad. Bueno, pues un poco de mí. Estoy en Bruselas, sí, la ciudad gris, es verdad. Y estoy en Bruselas porque es el centro de donde se hacen las normas de la Unión Europea, donde están las instituciones europeas, y hay mucha legislación que afecta a nuestra vida diaria. Cuando llegué a Bruselas, una de las cosas que hicimos fue, bueno, pues había un índice de asuntos públicos y empecé a trabajar ahí, y luego por una firma que tenía muchas cuentas tecnológicas. Entonces trabajaba también con Google y con otros de los grandes, y era un momento en que Europa estaba en esa ola de creación de normativa del mercado digital único, con mucha legislación justo después del RGPD. Y estaba la directiva de derechos de autor de los mercados digitales. La IA todavía no estaba, después llegó como un tsunami. Y una de las cosas que me impresionaron bastante en Bruselas era la fuerte presencia y la fuerte voz que tenía la sociedad civil en el espacio de defensa de intereses, de promoción de intereses. Todos los que estáis aquí trabajáis en eso, y cuando uno viene de una gran tecnológica, pues hay muchos recursos para que tu mensaje llegue al otro lado, pero cuando eres de la sociedad civil, pues tienes que encontrar alternativas y formas como intuitivas de transmitir el mensaje, en cambio. Y una de las cosas que me quedaron clarísimas era que la sociedad civil aún así tenía bastante mano a la hora de convencer a la Unión Europea de que los grandes avances tecnológicos no podían limitar la acción humana. Y bueno, la normativa que fue saliendo, tanto si os gusta como si no os gusta,
A mí me gusta mucho la legislación inteligente, la segmentada, pero bueno, que si os guste o no, lo que sí ha hecho la legislación europea hasta cierto punto ha ayudado a la agencia humana, en lugar de dejar todo en manos del sector, de la industria, para que tomen ellos las decisiones sobre cómo tiene que ser nuestro mundo. Y bueno, entonces me empecé a interesar mucho por los derechos digitales y sobre todo lo que me atrajo para trabajar por Mozilla, que es una organización única, para quienes no la conozcáis bien, pues somos los creadores de Firefox, el navegador libre, o al menos que uséis un navegador, espero que lo uséis todos, o al menos que uséis un navegador que no sea de los 3 grandes, uno de código abierto, al menos, como ha hablado ya antes Andy de Mastodon. Pero lo más interesante de Mozilla es que tiene una pata puesta en la defensa de los derechos, principios, privacidad, elección del usuario, seguridad. El manifiesto de Mozilla deja clarísimo que esos 4 principios son base, son nuestra base, son fundacionales, no son opcionales, ni deben serlo, tienen que estar por defecto. Entonces hacemos, como digo, tenemos esa pata en defensa de derechos y la otra pata es pues el proyecto comercial, vender productos, ponerlos en el mercado, y Firefox es uno de esos productos. Defendemos los valores, pero además intentamos integrarlos en nuestros productos con privacidad, con seguridad. Firefox es muy diferente de Chrome y de otros navegadores. Además, Firefox también es transparente, también permite que el usuario tome el control. Y además trabajamos en políticas públicas porque intentamos incrustar esos principios en la normativa europea. Tenemos muchos ejemplos de que la Unión Europea está intentando avanzar en esos principios. Vale, muy bien. Mozilla entonces lleva 25 años y ha desarrollado muchas cosas y me gustaría que compartieras con nosotros qué te parece ahora más importante, ahora que tenemos la IA y tenemos muchos más retos. Bueno, yo hablo muchísimo, me paras si es necesario, ¿de acuerdo? Sí, Mozilla lleva ya muchísimo tiempo, yo creo que más de 25 años. Ya hemos celebrado el 25 aniversario. Y es importante porque una larga historia, ha habido mucha evolución en la web. Y muchos, quizá os acordáis en los 90 de que estaba la guerra de los navegadores, que suena como muy emocionante, como la guerra de las galaxias, pero representaba lo que estaba pasando en ese momento. Y es un poco lo que está pasando ahora. Durante las guerras de los navegadores estaba Netscape, era el principal, quizá muchos lo habéis usado en los 90. Luego está Microsoft. Microsoft se metió también en el tema de los navegadores con Internet Explorer y se decidió unir el explorador al sistema operativo, a Windows, que Windows es el dominante. Windows es el sistema operativo dominante en ordenadores personales. Entonces lo vincularon y eso, en esencia, lo que hacía era obligar a utilizar Internet Explorer si tú tenías un ordenador Microsoft. Y bueno, era muy aburrido. Los navegadores son aburridos, que nadie ponga eso de titular, pero es la manera de llegar a la información, que está en la web. La manera que tienen de funcionar influye muchísimo en nuestras decisiones o elecciones en línea. ¿Por qué? Porque te pueden limitar mucho lo que puedes encontrar en web. Lo que hicimos en Mozilla fue crear un navegador de código abierto, Firefox, como alternativa a lo que estaba haciendo Microsoft, de obligarte a utilizar Internet Explorer.
Y con el tiempo hemos visto que ese tipo de vinculación entre sistemas operativos y exploradores ya ha pasado en muchísimos productos, en muchísimos otros productos y áreas. Bueno, pasó con Chrome y como Google tiene Android, pues van unidos también con Safari, con Apple. Entonces esto se siguió haciendo, eso de vincular el explorador y el sistema operativo. Nosotros seguimos en contra, seguimos luchando contra ello y bueno, pues nos vemos como el último navegador independiente. Decimos independientes porque no tenemos ningún sistema operativo, no estamos vinculados a ningún sistema operativo. Entonces defendemos que los usuarios puedan elegir y que no se produzca esa vinculación por defecto, no porque pensemos no solo que va en contra de Mozilla, sino que también dirige a los usuarios a cierta dirección única. Y lo que es muy interesante y hemos visto que pasa mucho es que en el contexto de la IA, esto es aún más difuso. Esta frontera es aún más difusa. Va a ser más complicado para los usuarios ejercer sus derechos y ejercer esa agencia humana. Ya lo estamos viendo. Cuando Microsoft lanzó Copilot, pues dejó claro que si quieres usar Copilot, pues tienes que comprar una suscripción lo tienes que hacer para tener acceso preferente, pero es que además tenías que utilizar el navegador Edge. O sea que te vinculan, te obligan a que si quieres utilizar uno de los nuevos productos, utilices su navegador. Cuando a lo mejor tú quieres utilizar Chrome o Firefox. Es una manera de obligar, de quitar opciones a los usuarios. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es utilizarla ya como cada uno quiera, de forma abierta. Vale, has defendido la normativa inteligente. Ahora se está hablando mucho de los derechos digitales en relación con la IA. ¿Crees que se puede conseguir ese objetivo? Bueno, es una pregunta muy buena porque hay una cosa sobre la normativa y es que cualquier normativa es el resultado de un compromiso o de una concesión, porque nunca vas a poder contentar a todas las partes. Eso forma parte del juego. Pero yo creo que Europa ha hecho cosas bastante buenas en la web abierta con la normativa. Por ejemplo, si tuviera que elegir dos ejemplos de normativas que sí que han conseguido los objetivos, son la ley de IA y la ley de mercados digitales, que son muy diferentes, pero que afectan mucho a los usuarios y a nuestras elecciones. Y luego también es que la normativa muchas veces no se explica bien a las masas, al ciudadano medio. Eso es algo que todos deberíamos hacer. Deberíamos ir a los legisladores y decirles, lo que estás legislando nos afecta, explícanoslo. Por ejemplo, la ley de mercados digitales. La razón de ser, en esencia, es que cree un mercado justo y contestable en línea. Por ejemplo, en comparación de sistemas, en navegadores, porque están dominados por unos pocos. Entonces, establece un conjunto de obligaciones para esas empresas para que no cierren el mercado aún más, para que den pues oportunidades a otras empresas que quieran competir con sus navegadores y productos al mismo nivel. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone, que bueno, es maravilloso y tiene pero aún así tienes tus problemas. Y si tenéis un iPhone, sabéis que cuando hay una actualización, pues te sale un cuadro de diálogo para que puedas elegir qué aceptas, qué eliges dentro de la nueva actualización. Por ejemplo, qué navegador quieres utilizar. También pasa con los Android. Bueno, pues eso de que te pregunten qué quieres
elegir y qué no es el resultado de esa normativa, del reglamento de mercados digitales. Te permite elegir qué navegador quieres como navegador predeterminado y no que te impongan el predeterminado de tu sistema operativo. Yo siempre utilizo Firefox. ¿Por qué con una nueva actualización me van a obligar a utilizar el Safari? No tiene sentido. Otro ejemplo es el de la ley de IA, que decía antes, que es la primera de su naturaleza. Y bueno, pues la Unión Europea decidió regular la IA. Y lo que hace es que crea un marco libre de riesgos y dice que en Europa pues hay ciertos usos de la IA que no permitimos. Luego tienes, ha hecho como una clasificación, donde la IA, según los legisladores, tiene riesgo, donde tiene poco riesgo, nada de riesgo, riesgo alto. Y en función de eso pone pues obligaciones, impone obligaciones. Lo interesante de esa normativa es que sobre el papel es buena, pero ahora hay que ejecutarla, hay que aplicarla. Y no está teniendo los efectos que se preveían. Y luego tenemos el cumplimiento normativo eficaz, de lo que se habla mucho en Bruselas. Porque, claro, hay muchas empresas que no cumplen con sus obligaciones o que, bueno, se hacen los remolones o dicen, mira, es que necesitamos tiempo para cumplir la normativa. Oye, eres Microsoft, Apple, pero si tienes muchísimos recursos, ¿cómo es que necesitas más tiempo? Si tú ya sabes cuáles son tus obligaciones, no tiene sentido que te demos más tiempo. Ya sabes qué normas tienes que cumplir. Pues bueno, ese cumplimiento normativo efectivo no lo hemos visto, porque no basta con marcar unas casillas y decir, sí, voy a hacer esto, esto y esto. No, hazlo. Por eso se habla de ese concepto de cumplimiento normativo efectivo, eficaz o de hecho, de facto. Vale, entonces, vale, en Europa ya tenemos unas normas, unos estándares, pero esto también tiene consecuencias mundiales, ¿no? ¿Se ven? Sí, ese es el efecto Bruselas, que se llama. Las exportaciones de Estados Unidos de tecnología, de plataformas. Es parecido. Estados Unidos exporta tecnología a plataformas. La Unión Europea exporta leyes. Esa es la gracia que hay. Claro, vamos a ver qué efecto positivo tiene ese en materia de competencia o en materia de usos de la IA. Esto lo dijo también uno de los oradores anteriores. Hay un efecto de derrame positivo. Por ejemplo, ahora ya hay normativa en Japón, Corea, Brasil, Australia. Se está hablando también en Reino Unido. Hay una ley de competencia parecida a la de los mercados digitales de Europa. O sea que en varias jurisdicciones ya se están tratando de copiar lo que está haciendo Europa. Lo mismo que el RGPD, que ha tenido un efecto mundial. También lo vemos con la ley de la IA. También hay un poco de efecto negativo, porque lo que hemos intentado hacer es que no hubiera una normativa en Bruselas que creara un precedente de afectación a los derechos fundamentales ni a la web abierta. Se ha hablado mucho en Bruselas en los 2 últimos años sobre el control de los chats o el reglamento de control del acceso a Internet de los menores. Y se habla de la ruptura del cifrado. Nosotros estamos totalmente en contra, lo hemos dicho muchas veces. Lo que nos preocupa no es solamente Europa y los europeos, porque si eso se exporta a otra jurisdicción, dice, mira, si Europa lo ha hecho y Europa es democrática, vamos a hacerlo nosotros también. Lo hacemos en nuestra jurisdicción, es la idea. Replicas la idea
craqueas el cifrado y Europa dirá, oye, nosotros vivimos para proteger a los niños. Ya, pero es que una vez que abres la puerta, ya no la cierras. Entonces, utilizas ese tipo de capacidades para vigilar los teléfonos de todo el mundo, no solo para proteger a los niños. O sea que esa normativa que quiere impulsar Europa con el objetivo de proteger a la infancia, en otros sitios puede que no se utilice bien y que siente un precedente negativo. Es muy interesante, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir el micrófono al público. Yo creo que solamente tenemos tiempo para una pregunta. Lo siento, ya te dije que hablamos muchísimo. Así que una pregunta y después, pues si quieres puedes hablar con la gente durante en el pasillo. Muchísimas gracias, Tassos, por contarnos. Yo sabía que Mozilla era uno de los pioneros también en la lucha contra las cookies de terceros, y me gustaría saber ¿qué estáis haciendo en materia de privacidad? ¿Qué aporta Mozilla para seguir protegiendo nuestra privacidad en un ecosistema donde compartimos espacio con clientes, vendedores y bueno, pues todo el mundo que intenta competir en materia de tecnología? Bueno, las cookies de terceros son mi tema favorito. Como muchos sabréis, las cookies de terceras son un problemón. Las cookies de terceros son una enorme violación de nuestra privacidad, porque la forma en que ahora das tu consentimiento, yo no, y digo entre comillas, porque no creo que este consentimiento sea libre. Somos manipulados. Yo muchas veces hago clic en el consentimiento a todas las cookies porque es que es súper difícil no dar el consentimiento. Entonces es decepcionante que en muchos navegadores como Chrome sea muy difícil no dar el consentimiento a las cookies y que no se ha hecho nada al respecto. Lo más decepcionante es que Google ha intentado explicar por qué sigue utilizando esas cookies y te las sigue imponiendo, y dice que es que o eliges privacidad o eliges competencia. Que si quitas las cookies de terceros, pues entonces ya vamos a caer porque no vamos a poder ofrecer una experiencia personalizada como hacen otros. Y que si permiten las cookies, pues parece que si no permites las cookies, que la privacidad solamente se puede proteger sin las cookies, pero es como crear esa polaridad. O eliges privacidad o eliges competencia o marketing. Y se puede hacer, sin embargo, se puede hacer. Tú puedes quitar las cookies de terceros y seguir siendo competitivo en el mercado. Google tiene una cuota de mercado del 70%. Es una excusa barata decir que la gente va a dejar de utilizarlos si no utiliza las cookies, porque entonces la experiencia online para el usuario no va a ser buena. Yo no digo siempre, no voy a decir todo el tiempo utilizad Firefox. Lo que digo es utilizad productos que sean de código abierto. Os puedo decir también utilizad Mastodon. Pero si vamos a los navegadores, por favor, utilizad alguno que no sea de los 3 grandes. Buscad alternativas. Yo utilizo ChatGPT, Gemini, Mistral. Pero lo importante
es que todos los productos que utilizo sean interoperables, que no me obliguen a usar lo que no quiero. Si queréis utilizar Chrome, vale, pero sabed que hay otras opciones y que te dan más privacidad o más capacidad de elección. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante.